Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Identidad. Para mí es un placer acompañarte nuevamente aquí en la TV Nuevo Tiempo. Hoy vamos a conocer la segunda parte de la historia Néstor Aranda, quien nos contará diversos testimonios que fortalecerán nuestra vida espiritual y que nos entregará grandes lecciones respecto de la misión. Antes de conocer esta segunda parte de su historia, quiero invitarte para que solicites gratuitamente la revista Esperanza, el origen de todo. Para solicitarla, solo debes acceder al sitio web www.nuevotiempo.org/escuela bíblica. Te haremos llegar gratuitamente en digital este material gracias a las donaciones financieras que realizan nuestros ángeles de esperanza, así que estaremos muy atentos a tus pedidos. Vamos a una pausa y ya volvemos con la historia. Gracias por continuar en la sintonía de Nuevo Tiempo, canal de Esperanza. Estás viendo el programa Identidad y hoy vamos a conversar con el pastor Néstor Aranda y la segunda parte de su historia para seguir conociendo testimonios impactantes de cómo el Señor ha obrado en su vida en diferentes puntos de su historia. Y por supuesto, Él ya está aquí con nosotros para conversar, así que vamos a darle la bienvenida. Adelante, Pastor Néstor, bienvenido, qué placer tenerle nuevamente aquí en Identidad, gracias por aceptar nuevamente la invitación, felices de conversar nuevamente en esta segunda parte, donde podemos seguir aprendiendo más de Jesús y de cómo Dios ha obrado en su vida poderosamente. Adelante, Pastor Néstor, ¿cómo está? Muchas gracias y yo me siento también agradecido por el contacto y digo siempre, a estas cosas uno no se puede negar para mostrar y hablar de la conducción de Dios en nuestras vidas, ¿no? Así que muchas gracias y feliz de estar por aquí de nuevo. Amén, nosotros también felices de tenerle, Pastor Néstor. Gracias nuevamente por aceptar la invitación y para entrar un poco allí en contexto con nuestros amigos, Pastor Néstor, preséntese, a qué se dedica, cómo se llama su esposita, hijos, nietos, bueno, que le conozcan quienes están viendo, escuchando su historia, en qué parte de Argentina se encuentra, para que podamos allí conocerle un poco más para quienes están recién allí en la sintonía a través de la TV Nuevo Tiempo y de la radio. Pastor Néstor. Muy bien, bueno, nosotros trabajamos para la editorial de ACES aquí en Argentina, vivimos allí cerca de la editorial en Buenos Aires. En este momento estamos haciendo una feria del libro cristiano en una ciudad que se llama Venado Tuerto, aquí en la provincia de Santa Fe. Estamos sobre la terminal de ómnibus, micro, colectivo, como generalmente en distintos lugares lo llaman, abierto a todo el público para que puedan acercarse allí. Y hacemos este trabajo con mi señora, Estela Maris Romero, y agradecidos también a Dios por la conducción de nuestras vidas como familia. El lunes hemos recibido a este mundo a un nuevo nieto, va el quinto, Malik Leví, que, bueno, por la gracia de Dios nació sano, lindo, y ya pronto estaremos para visitarlo y verlo, ¿no? Pero agradecido a Dios por su conducción también en nuestro hogar. Amén, totalmente, sin duda. La familia es una bendición, es un regalo del cielo, los hijos, los nietos ahora, y bueno, y la linda labor que están allí realizando junto a su esposa, en ACES, con esta librería cristiana que está distribuyendo por todas partes el amor de Jesús a través de las publicaciones. Realmente es un privilegio y bueno, que Dios les bendiga muchísimo, que les vaya muy bien allí en esta feria del libro que están realizando en ese lugar en Argentina. Y bueno, quedamos en una primera parte de la historia muy interesante. De paso, invitar a nuestros amigos que al término de esta conversación vayan al canal de YouTube Nuevo Tiempo Chile y busquen Pastor Néstor Aranda primera parte, porque ahí van a conocer cómo él conoció al Señor, cómo viendo la necesidad allí de buscar trabajo para sustentar a su mamita, a su hermana, trabaja en una panadería, la dueña de la panadería era judía, ahí conoce, la iglesia conoce al Señor y bueno, se vienen grandes milagros más también que conversamos en una primera parte y quedamos en una parte de la historia donde el pastor Néstor estaba colportando, para quienes están bien,
escuchando la historia, viendo. Colportor es vendedor de literatura cristiana, adventista, de salud, y con eso sustentan para sus estudios. Y en esa primera campaña de colportaje de verano pasaron grandes milagros, Pastor Néstor. Continúe con su historia. Exacto, ¿no? Habíamos llegado a que, bueno, ya promediando el mes de febrero y las cosas no iban bien, la situación del país, y bueno, Dios abrió las puertas y dirigió las cosas, y un versículo fue el que me movió allí de Isaías 45:2. Yo iré delante de ti, eso nos dio una seguridad tremenda. Después también en el mismo versículo que dice, voy a quitar las montañas de tu camino, puerta de bronce quebrantaré y cerrojos de hierro haré pedazos. Y encuentro una señora que me dijo, después de charlar, esto está la primera parte, que me dijo, yo no te voy a comprar nada, pero que luego me dice, yo soy supervisora de educación y te voy a mandar a la dirección de 4 directores que te den las direcciones de los maestros, porque quiero que estos materiales estén allí con las docentes, los docentes, para que ellos puedan sentirse motivados y puedan también crecer en su conocimiento para con los alumnos. Así que comencé esa tarea de ir casa por casa de los docentes, y recuerdo, bueno, algo comenté, que en aquella época no había todavía ni el WhatsApp ni todo lo que hoy tenemos, pero en una ciudad se corrió la voz y fue así que yo golpeaba las puertas, me veían y yo no presenté más, fue Dios, porque me decían, ah, sí, ya sabemos, sos la persona que está enviando la supervisora. Y yo agregaba, sí, Dios, ¿no? Dios es el que me dio. Y solo me decían, bueno, ¿cómo tengo que hacer para recibir el material? ¿Cómo te puedo pagar? ¿Cómo puedo hacer? Y así fue uno a otro, a otro. Pero donde hay algo que destaco es que me tocó ir a lugares que yo ya había visitado y me daba como un poquito de temor así, de nuevo aquí en este lugar, ¿qué digo? ¿Qué hago? Después en oración decía, no, pero ahora vengo en el nombre del Señor. Así que golpeaba, me recibía, me decía, ¿se acuerda de mí? Le decía, sí. Y cuando hicieron números los asistentes con los que trabajábamos, eh, tenía el año completo. Fue una bendición. Por eso creo que sabemos que este trabajo, el de distribuir literatura, el de ir casa por casa, es en primer lugar que es un milagro que te reciban, que puedan comprar materiales, pero es no es un negocio, sino es un trabajo del cielo. Amén. Sin duda eso fue un Así que fue tremendo tremendo. milagro, Pastor Néstor, claro, fue un tremendo milagro y donde Dios también le cumplió esa promesa, ese texto bíblico maravilloso que me voy a permitir de leer la cita en Isaías 45:2. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. El Señor cumpliendo esa promesa ahí en la vida del Pastor Néstor. Sin embargo, quiero que me cuente, Pastor, alguna otra testimonio allí que hayan vivido y que le haya marcado también en ese mismo contexto del colportaje. Hay una experiencia muy linda que también nos tocó vivir, que es donde quedaron los materiales y pasaron los años, y lo lindo es que, ¿no es cierto?, uno en este momento que está con los materiales va sembrando, ¿no? Siembra, 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 y el Señor es el que también se encarga de que esa semilla pueda crecer, pueda germinar, pueda hasta dar fruto. Pasados los años, nos ha tocado conocer en una reunión a personas, toda una familia, y que yo no lo recordaba, ¿no? Y me dice, usted por las dudas no estuvo en esta ciudad, me mencionó la ciudad donde, con unos libros, y le dije, sí, estuve allí, estuve, y le mencioné el año, y me dice, sí, era usted. Después de situaciones que les tocó vivir allí en el hogar de esta gente, de esta familia, eh, fueron a los libros allí. Junto con los libros iba también el libro Conflicto de los Siglos. Y entonces eso me dice, fuimos a los libros, en esta situación que nos estaban tocando vivir, y buscamos
información, dónde encontrar gente que fuera de este libro. Y descubrimos que era una editorial de la Iglesia Adventista, así que la buscamos, encontramos la iglesia pasado 10 años, y por la gracia de Dios, esa familia entera hoy es parte de la familia de la iglesia, ¿no? Forma parte de la familia de la iglesia. Y nos gozamos nosotros porque dijimos, bueno, esta es una muestra pequeñita, ¿no? Una de las que quizás algún día nos vamos a enterar, que no sabemos, pero de gente que pudo eh, recurrir a los libros, momentos puntuales, en el tiempo de Dios, porque son los tiempos de Dios, y que alcanzaron por la gracia de Dios la salvación en Cristo Jesús por los mensajes impresos que estaban allí en las páginas que fuimos dejando, ¿no? Amén, totalmente. Y bien dice allí el pastor Néstor, solo en el cielo vamos a saber los resultados de esas semillas que sembramos a través de la literatura y de que más adelante dieron su fruto. Ahí al pastor Néstor solo fue una muestra de esta familia, de que 10 años después de ese libro que se dejó en algún momento hizo impacto no solo en un miembro de su familia, sino toda la familia allí reunida decidiendo por Jesús mediante el bautismo, por esa verdad bíblica que estaban encontrando, y eso es maravilloso, eso alegra muchísimo el corazón. Pastor Néstor, continúenos allí contándonos, porque también está la conversión de su padre o alguna otra historia antes de llegar a ese tema para conversar. Una particular así, una hermana de iglesia ya anciana que encontramos allí en una de las ciudades aquí de la costa atlántica, turística, y cuando fuimos con la Feria del Libro, ella nos contó su historia y nos dice, mire, yo ya soy anciana, no predico más, tampoco sé manejar las redes, pero yo le pedí, dice, a la gente de la iglesia que me donara las revistas, revista Adventista, revista Mis Amigos, las revistas que por allí quedan en la iglesia, que me donen para hacer mi trabajo, ¿no? Y ella me decía, lo que hice fue colocar mi nombre y mi dirección en esas revistas. Y salgo con esa revista cuando voy a hacer mandados, cuando voy a las oficinas, a hacer trámite, al banco, o en el colectivo o en el bus, allí cuando estoy. Y cuando veo que hay personas cerca, abro la revista y ella me dice, yo ya las leí, pero estoy usando un método que me da resultado. Abro la revista, comienzo a leer y hago las demostraciones de que me impacta lo que estoy leyendo, me alegra, me sorprende y capto la atención de los que están cerca. Y como todos tenemos el espíritu de curiosidad innato, ella dice, yo detecto a esta persona y sigo leyendo, y cuando me toca irme del lugar, cierro la revista y a esta persona que quizás estaba observándome, le ofrezco, le digo, le regalo esta revista. Pero ella me dice, me llegó una carta. No conocía el nombre del remitente, así que leí la carta y este hombre me contaba, yo estuve en su ciudad y estuve en un colectivo interno, estuve de turista y usted cuando se fue me dejó una revista. Yo fui, leí esa revista en mi casa, compartí con mi familia, busqué información, encontré que era de la iglesia adventista, fui a la iglesia, nos dieron los estudios bíblicos y hoy somos parte de la familia que espera a Jesús. Y yo estaba impactado con la noticia y le decía, pero qué bendición, hermana, qué bendición. Pero eso no es todo, me dice. ¿Qué más? ¿Qué más? Me dice, esta es una muestra, ¿no? De lo que Dios sin duda me va a hacer. Pero mire, él lo que me dijo es, esta carta venía de un lugar donde yo nunca voy a conocer por mi edad. Esta carta venía de España, de una ciudad de España. Dice, esta revista voló, cruzó todo el mar, todo el océano y volvió con una buena noticia. Entonces decimos, qué poder de Dios, ¿no? Con una revista, tocando a una persona, y hoy toda una familia en la iglesia, aunque distante de esta hermana, dice, yo me voy a gozar en el cielo cuando veo. Y por eso nuevamente decimos, ¿no? El valor de las cosas impresas y cómo Dios en un momento puntual puede tocar a una persona, a una familia,
que esté necesitando, ¿no? Y una cortita más le cuento, este año nos sorprendimos. En marzo estuvimos en una feria del libro en Villa Mercedes, aquí San Luis. Hicimos toda una feria del libro, los hermanos ayudaron y los hermanos repartieron el libro misionero, El conflicto de los siglos, a cambio de una encuesta que hacían. Eso fue en marzo. En mayo me manda las capturas el coordinador de la iglesia allí, porque estaba su nombre, y este hombre le decía, en un barrio aquí de la ciudad acabo de encontrar un libro tirado que se llama El Gran Conflicto. El libro está nuevo, quizás se le cayó a alguien, quiero decirle que yo lo tengo para devolverlo. Y le dice, Adrián, ese libro pertenece a la iglesia, fue distribuido en una feria del libro, pero tenemos mucho, así que quédatelo, te lo regalo. Y él entonces le responde, quizás por allí pensé que era una señal para mí. Y empieza a contar, y dice, estoy en una situación desesperada, se me escapa la vida, estoy sin trabajo, sin amigos, sin familia, y ya no soy un adolescente. Quedamos conmovidos y estamos orando allí en la editorial por Adrián. Luego ya él también tuvo otros contactos y está avanzando en la lectura del conflicto de los siglos y prometió también acercarse para estudiar la Biblia. Y agradecemos a Dios porque todavía en momentos tan inquietos y movedizos de este mundo, hay corazones que están necesitados, que están como Adrián en una situación desesperada, que se le escapa la vida, pero Dios lo encontró a través de un libro tirado. Amén. Damos honra y gloria a Dios por eso, y es muy lindo escuchar estas historias que nos llenan el corazón, que nos animan, que nos alientan, porque el Espíritu Santo también hace su obra. Nosotros de nuestra parte hacemos la invitación, entregamos literatura, oramos, y el Espíritu Santo hace la segunda obra allí importante de apelar el corazón, y está de nuestra parte tomar la decisión de elegirle o no, de decidir por Cristo o no. El Señor nos da esa libertad, y nosotros en este punto de la historia hacemos la invitación continuamente. Sin embargo, nosotros también a veces a nuestros seres amados, con quienes más anhelamos pasar la vida eterna, oramos por ellos, sufrimos por ellos, y yo quiero que me cuente, pastor, la historia de su papito, cómo fue, porque entiendo también que al principio fue muy duro para usted también, pero la conversión de su papito también fue un milagro. Fueron 2 años de oración, él en ese transcurso contrae cáncer de exófago por su hábito de fumar, tabaco, cigarrillo, y bueno, después de esto, mi hermana allí tiene la oportunidad de darle los estudios bíblicos, pero quedó todo allí, se fue a la casa, siguió recuperándose, haciendo su tratamiento, hasta que un hermano de iglesia, haciendo una encuesta en el barrio donde él vivía en la ciudad, llegó hasta la casa de él y comenzó a hacer esta encuesta, y él detecta y le dice, ¿vos no sos adventista? Sí, le dice, soy adventista. Ah, dice, yo ya sé todo. Tengo mis hijos que están en la iglesia, conozco todo. Y le dice, ¿no quiere repasar? No, dice, anda a otro lugar. Es más, le trajo la fe de Jesús y la Biblia que habían hecho con mi hermana, y él entonces le dice, y celebro lo de Roberto, este chico, ¿no? Le dice, ¿y no quiere repasar? No, dice, ya sé todo. Y cualquier cosa le puedo preguntar a mis hijos. Y no quiere repasar, pero no, y no quiere repasar, yo no hubiese hecho esto, pero Roberto lo hizo. Y entonces le dice, bueno, vení, repasemos. Y ahí está el milagro, ¿no? Porque en el repaso se unió su esposa. Al cabo de todo el estudio y la charla que tuvo con Roberto, él decidió tomar el paso del bautismo. Así que después, justo de los 3 años, nos llama, nos juntamos como hijos con mi hermana para el bautismo de mi padre. Y aparece algo que yo lo considero así, otro milagro, ¿no? Porque en un momento mi papá me dice, ¿me ayudas a buscar un texto que me piden para el bautismo? Sí, cómo no. Y estando en eso aparece la esposa
diría entre comillas, ¿no? La malvada, porque sabíamos inculcado desde chico que ella era la culpable de todos nuestros males y situaciones. Me dice, ¿me ayudas a buscar el texto también a mí? Y es un regalo de Dios, una oportunidad de salvación. Y yo digo siempre, es un extra, porque Dios tocó el corazón de una persona que yo nunca había orado por ella. Estoy feliz y me gozo, ¿no? Porque mi padre, después de 1 año y medio del bautismo, falleció, fruto de su enfermedad, de su cáncer. Quedó su esposa. Y un detallecito más, no sé cómo estamos en tiempo, pero una vez yo después del bautismo le llamé por el Día del Padre para saludarlo a él. Y él me dice, Néstor, estoy en la clase número 4 de escuela sabática. Y bueno, yo le dije, qué bueno, papá, te felicito. Y me seguía insistiendo, estoy en la clase número 4. Qué bueno, te felicito. Yo decía, no importa el número, estoy feliz de que estés. Y parece que yo no captaba lo que él quería decirme y terminó diciéndome, dice, Néstor, yo estoy en la clase número 4, donde está tu mamá con su esposo y estoy yo con mi esposa. Y ahí caí, lo que nunca pensé, el milagro que Dios puede hacer. Se odiaban, era cosa de juicio tras juicio y que por tantos motivos, y hoy eran miembros de la misma clase de escuela sabática. Me encuentro seguido con personas que me dicen, no, mi familiar no quiere saber nada de la iglesia. Y yo le digo, si había alguien que no quería saber nada, era mi padre. Mi padre tenía vicios, tenía una cantidad de cosas, pero Dios es el que toca el corazón. Vital, vital la oración para que el Señor empiece a trabajar y a responder y a obrar y ver cómo coincidencialmente, causalmente, para el Señor no existe que es por casualidad, sino por una causalidad. Todo tiene un propósito en este sentido y es maravilloso cómo llega allí Roberto e insiste. No le gustaría repasar, eso me marcó muchísimo. Y no solo que él, bueno, después de una insistencia, aceptar estudiar, sino también la esposa y más adelante lo de la clase. Es fantástico el trabajo del Espíritu Santo, es fantástico el amor de Cristo. El amor de Cristo nos motiva, nos une, nos renueva, nos transforma. Y eso es impagable, impresionante y nos deja también una enseñanza gigante de orar por nuestros seres amados, de amar, de perdonar, de persistir en esta vida, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, buscando destruir a los hogares. Sin embargo, en Cristo Jesús somos más que vencedores. Yo quiero agradecerle, Pastor Néstor, por su tiempo, por la disposición, por habernos contado este par de historias también que llenan nuestro corazón de gozo, de alegría y de ver el trabajo maravilloso del Espíritu Santo. Y bueno, invitarle para que nos deje un mensaje final para cerrar su capítulo. Adelante, Pastor Néstor, para cerrar. Les regalo el texto que hoy tiene mucho significado para mí, que es el de Zaqueo, ¿no? Allí, capítulo 19, versículo 8, que le dice Jesús a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y que tomemos como un desafío, quizás muchos que escuchan o que ven el programa, tengan algún familiar que no está en la iglesia, desafiarlos a orar y a que este versículo pueda ser una realidad en la vida, ¿no? Jesús no hace las cosas a media. Y hoy yo me gozo cuando leo y dice aquí, ¿no?, el texto de Lucas 19:8, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y la salvación puede ser un familiar cercano, uno quizás que no lo vemos mucho, o quizás alguien que creemos que es imposible, pero para Dios no hay imposible, porque Él es el especialista en estas cosas. Así que el gran desafío, que Dios pueda dirigir las cosas para que nuestra casa entera pueda amar, servir, creer en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Pastor Néstor, por esa invitación y ese mensaje final
a confiar en Jesús, abrirá las puertas, allanará el camino. Nosotros solo debemos hacer nuestra parte, orar, invitar a estudiar la palabra de Dios. En algún momento se va a aceptar, porque Jesús viene muy pronto y debemos estar listos, dispuestos para entender este llamado final. Que Dios te bendiga, querido amigo, querida amiga. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Identidad, y por supuesto te dejo la invitación para que continúes en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.